Me invitaron a hacer esta breve ponencia para tocar algunos lineamientos sobre el pensamiento y tradiciones de la modernidad, básicamente libertad y democracia en el Bicentenario. Y bueno, ¿cómo no aceptar si estos son los temas que en la actualidad venimos investigando y venimos estudiando? Dentro de estas disciplinas que se asocian al tema del Bicentenario tenemos a la antropología, la historia, la filosofía, la sociología, la política, la tecnología, la administración, la teología, la geopolítica, cómo no también la economía. Sin embargo, los temas de interés que se derivan de esta disciplina son la modernidad como tal, la ética mínima que se debe tener dentro del Estado y fuera de él, la democracia, la desigualdad, la gobernanza, la decolonialidad, las políticas públicas, los temas de transformación, la justicia, el derecho, la psicología y la burocracia. Y en el campo de la tecnología, obviamente, hablamos de revolución digital, hablamos de ingeniería, de ciencia de datos, de gerencia, de deconstrucción, de gestión pública y de conceptos como el de actor red, que ahora se los voy a explicar. Sin embargo, hay algunas dimensiones que tiene el problema público que le aqueja al Perú, ¿no? Y la investigación en general que se hace de estos temas es que existen compromisos y valores y ello le da diferentes dimensiones al qué hacer, ¿no? La investigación también nos ha dicho que en un determinado contexto y circunstancias no se dan en abstracto y está sujeta a ciertas condiciones. Se realiza en el seno de comunidades de discurso que mantienen y desarrollan determinados criterios en función de los cuales se mantiene la actividad. La investigación responde a nuestras ideas sobre las condiciones sociales, políticas y culturales. Perdón. Se pasaba una bulla ahí. Bien. Y las investigaciones que se han realizado también nos hacen ver que en el marco de una comunidad profesional relacionada estructuralmente con otras instituciones de la sociedad, no se vinculan mucho, ¿no? Es decir, el Colegio de Médicos en el Perú, por ejemplo, no se vincula con sus asociaciones en otras dependencias del Estado o en otros claustros también médicos a nivel nacional. Entonces, las dimensiones del problema público tienen un ámbito social, político, económico, administrativo y tecnológico. Pero los pensamientos y tradiciones y, cómo no, representantes que se asocian a estas dimensiones, los tenemos clasificados en más o menos los siguientes, ¿no? Colonialidad y decolonialidad, el pensamiento liberal o comunitario, mínimos y máximos de la ética, burocracia y Estado, modernidad y posmodernidad. Básicamente, estos son los pensamientos que han predominado en esta modernidad que vivimos en la actualidad. Y tenemos algunos representantes de ellos por países, ¿no? Y yo me tomo la libertad de clasificarlos por continentes, ¿no? Y en el lado nuestro, en el continente latinoamericano, tenemos en el Perú a Aníbal Quijano como uno de nuestros representantes más importantes con el tema de la colonialidad y decolonialidad. Tenemos a García Canclini con comunidades híbridas o el tema de las hibridaciones sociales. Tenemos a Silvia Rivera Cusicanqui con el tema también de colonialidad del poder.
Y tenemos a Vilma Piedade de Brasil, que estudia el tema del feminismo brasileño, ¿no? Y cómo es que se ha dado esto en comunidades negras allá en el Brasil. En el tema de las tradiciones liberales y comunitarias tenemos a Alexis de Tocqueville, a John Rawls, tenemos a Jacques Derrida, a Nancy Fraser, ¿no? Como liberales y comunitarios, ¿no? Que han expresado su tendencia al liberalismo y al comunitarismo, ¿no? Tanto en el ámbito del derecho como en el campo económico. Tenemos también a los pensadores y tradiciones de los mínimos máximos, como a Adela Cortina con su obra Ética Mínima, ¿no? A Joseph Stiglitz con el tema de las desigualdades, y a McIntyre con también los máximos y mínimos de las virtudes del ser humano. Entonces, tenemos a estos pensadores básicamente humanistas, ¿no? De los cuales podemos decir que son los de más actualidad en estos momentos. Y en el campo de la dimensión administrativa, en lo que es burocracia y Estado, tenemos a John Locke, a Carlos Marx, Max Weber y Jürgen Habermas, que son los más vigentes que tenemos en la actualidad. John Locke, como ustedes lo saben, padre del liberalismo, Marx del comunitarismo o socialismo, Max Weber con sus estudios altamente de burocracia y Estado, y Jürgen Marx con el tema de justamente el tema de la comunicación y el lenguaje, modernidad. Y tenemos también ahí a Manuel Castells, a Mariana Mazzucato, a Bruno Latour, como los que hablan más del tema tecnológico como un móvil, ¿no? Como una especie de transporte que nos está sacando de una sociedad que ya no existe prácticamente hacia una sociedad revolucionariamente digital, en la cual el ser humano va a ser menos trabajo arduo que el que hacía antes, ¿no? Por ser un ente más pensante en la vida laboral. Sin embargo, hay un concepto importante que debemos aprender y debemos medir, que es el de esfera pública, ¿no? ¿Qué es la esfera pública? Bueno, la esfera pública en realidad está formada por los ciudadanos que debaten los problemas de interés general, de interés público, es decir, sobre problemas que no son simplemente problemas privados o individuales, sino que afectan a todos, ¿no? Y ahí tenemos tres esferas más pequeñas, ¿no? Que es una, la de la ciudadanía privada, donde están ustedes con sus gremios, por otro lado, las asociaciones privadas, ¿no? Que lanzan su voz de protesta ante cualquier desmedro que pueda cometer el Estado, ¿no? Y tenemos también la pública institucional, que como por ejemplo el Parlamento cumple un rol importante en la dación de normas y leyes, ¿no? Y tenemos la esfera pública informal, que es donde están los medios de comunicación y las redes sociales, ¿no? Una esfera informal, no regulada, pero que con esa informalidad justamente coloca, pone y saca ministros. Entonces, es importante el poder que tiene dentro de la esfera pública global. Este razonamiento que les he comentado en la lámina anterior responde, según el filósofo Habermas, Jürgen Habermas, al conocimiento de racionalidad, ¿no? ¿De qué? Del uso de las ciencias empíricas o analíticas, que es donde están las ciencias básicas, o sea, las ciencias como la física, química, matemáticas y ciencias naturales, ¿no? Que nos permiten la predicción y control técnico de procesos objetivos del mundo, ¿no? Tenemos también a las ciencias históricos hermenéuticas, que ven el interés práctico, ¿no? De la comprensión y aprobación de la tradición cultural de una generación a otra, que ven el tema del estudio humanístico, tanto a nivel de historia y filosofía. Y tenemos la ciencia de la acción, donde están básicamente
ciencias de la gestión pública, ¿no? Que es la que buscan siempre la emancipación del individuo y la mejor atención del ciudadano, ¿no? Estas se le llaman de interés emancipatorio justamente por eso, ¿no? Porque buscan la eliminación de la dependencia respecto de los poderes sociales objetivos, ¿no? Y acá tenemos dentro de ellas justamente a la economía, a la sociología, la ciencia política, etcétera, ¿no? Todas estas ciencias sociales. Este concepto de conocimiento y racionalidad es importantísimo para el entender los problemas del Bicentenario, debido a que para Habermas la comunicación y el lenguaje es lo que nos ha fallado en toda la modernidad, ¿no? El lenguaje utilizado por el Estado en muchos países del mundo no ha sido siempre el lenguaje de los menos, ni de los más. Ha sido simplemente un lenguaje implantado por una clase social dominante que llega al Estado y lo maneja a su libre albedrío y bajo su propio interés. Por lo tanto, cuando hay un relevo institucional, ese lenguaje queda perpetrado en leyes y normas que no son cambiadas, no son erradicadas, no son reescritas en todo caso. Entonces no se instrumenta o no se instrumentaliza ese cambio porque no ha habido la interacción que se necesita haya, según Habermas, para que esto pueda ser reemplazado. Entonces, la gran crisis del Bicentenario en nuestro país es el tema del lenguaje del Estado, el lenguaje con el que el Estado se comunica con nuestros ciudadanos. Ese lenguaje lo tenemos nosotros que buscar resolver encontrando en la historia los puntos más importantes en los que se han suscitado hechos inteligibles, ¿no? O campos inteligibles, ¿no? Como por ejemplo en esta lámina ustedes pueden ver ahí los puntos inteligibles de la historia, ¿no? Latinoamericana, ¿no? Que han sido influenciados, por ejemplo, por... Disculpe, no está método de la historia, que básicamente es el análisis de la historia en años, décadas, siglos y milenios, ¿no? Entonces, si vemos esta lámina que representa el pensamiento de Arnold J.B. Toynbee, vamos a darnos cuenta de que la sociedad inca aún irradia un punto inteligible de historia en nuestra vida republicana, pero con una luz, muy débil aún, ¿no? Y de ahí pasamos a la sociedad colonial, que también hace muchísimos siglos dejó de existir, y así pasamos a después otros hechos inteligibles, como son la Revolución Industrial, la Revolución Industrial 2, la tercera revolución, la cuarta, y llegamos a una sociedad ya de la singularidad en donde aparecen los robots y esta sociedad tecnificada y digitalizada el punto en que el hombre está siendo reemplazado por la máquina. Entonces, estos campos inteligibles de la historia, que son definidos por Toynbee como hechos importantes que marcan la ruta o la vida que tiene un país, nos hacen presagiar que en el caso peruano nosotros vamos hacia una mitad del siglo XXI netamente focalizados en un proceso de transformación del Estado, ¿no? Que no sabemos si vaya a ser el del lenguaje, que no sabemos si vaya a ser el que estamos expresando en esta lámina, instrumental, o sea, de que sea transformado en normas, en leyes, ¿no? Sino que responda de repente a la interacción del lenguaje, ¿no? Más popular como único medio de comunicación para comunicarse con el Estado, ¿no? Es decir, ese lenguaje popular que nosotros muchas veces no deseamos utilizar, pero que sí es entendido por el ciudadano de a pie, sea el que se vaya a incorporar dentro de la estructura normativa del Estado.
Y esto obviamente es un paso adelante porque necesitamos ese tipo de transformaciones culturales que van a permitir que nosotros nos podamos unir con otras sociedades y otras comunidades en el Perú que no las están ahora haciendo como parte del trabajo que realiza el Ministerio de Cultura o como parte del Ministerio de Inclusión Social en el área de la Dirección General de Calidad o de Comunidades, que viene trabajando estos temas, ¿no? Y quería compartirles esto, quería decirles esto porque finalmente nosotros pertenecemos a una civilización, ¿no? Ancestral de más de 5.000 años que aún parpadea y aún tiene gran arraigo en ciertas comunidades altoandinas. Y esto genera la importancia de que el Estado pueda y deba atender a estas comunidades, ¿no? No solamente porque lo son legítimamente válidas, sino porque va a ser muy difícil unificarnos en este bicentenario como país si es que no ponemos en marcha un proyecto que integre a los diferentes GORES, a los diferentes gobiernos regionales y gobiernos locales, ¿no? Con poder para implementar políticas públicas que puedan conducir grandes sociedades como las que se están ensamblando hoy en día en el Perú. Muchas gracias. Eso es lo que quería mencionar. Gracias.